Le damos la palabra entonces al profesor Luis Rivero Cornejo. Bueno, es un honor estar acá en la presentación de este libro, esta elaboración de Carlos Flores, y siempre para mí es un agrado estar en este salón de honor, que como Alejandro Yáñez se recuerda muy bien, yo visité cuando era estudiante esta universidad y siendo representante estudiantil, primero en el Consejo Superior, y después representante no académico en el Consejo Superior por varios años, de estar inmiscuido en las políticas universitarias de la época, que por cierto eran bastante más creativas y más comprometidas que las que actualmente nos rigen. Este trabajo de Carlos tiene, yo diría, dos componentes esenciales. Uno es el componente novelesco. Él introduce ahí yo diría, un análisis crítico de la educación basado en unos personajes ficticios que él crea y que dan opinión sobre las cosas que observan. Y por lo tanto, por ese camino lo hace atractivo. Probablemente los escritores tendrán mucho más que comentar sobre la técnica, pero por lo menos a quienes profanos en la literatura, como en mi caso, como escritor de ese tipo de literatura, me pareció atractivo, porque levantaba las preguntas que vienen de distintos actores sociales sobre el problema de la educación, de distintos segmentos también socioeconómicos sobre el problema de la educación. ¿Quién los identifica? Con estos distintos personajes que opinan, que dan sus ideas, que expresan sus frustraciones con lo que está ocurriendo y que ellos observan que ocurre con el mundo de las escuelas, de los colegios y de las universidades. Desde luego que en toda esta parte hay una descripción que va por encima, va a una descripción de los síntomas. No son estos los actores que él describe los que hacen el diagnóstico de por qué están sucediendo esas cosas, que ellos observan como preocupantes o desagradables, de acuerdo naturalmente a los énfasis o aspectos específicos que ellos están viendo. Y entonces él hace una segunda cosa que es, en mi opinión, una contribución importante de este trabajo, que es una descripción histórica que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la educación y particularmente con la educación pública. Esa educación pública que hoy día cuesta definir porque se ha transformado en una jirafa con orejas de burro y que no tiene ese sentido originario de ser efectivamente la educación pública el compromiso del Estado con la formación de las nuevas generaciones. Y él entonces hace una descripción que, bueno, ahí aparece Inés de Suárez, cosa que yo no sabía, debo reconocerlo hidalgamente, a pesar de ser profesor de historia, formado en esta universidad, que doña Inés de Suárez, que eso sí sabía, era una persona analfabeta, sin estudio, era una buena pareja, aparentemente de don Pedro de Valdivia y posteriormente de Rodrigo de Quiroga. Hay toda una historia y varias historias muy sabrosas en torno al papel que ella tuvo durante todo este periodo de la conquista, pero él señala una faceta que yo no conocía, que ella fue alumna entonces de uno de los frailes que vino con esta primera expedición y que se transformó en su instructor. Parece que le ponía algunos precios también a la instruida, pero era el instructor, el profesor, el guía, ¿no es cierto?, de doña Inés de Suárez, y por eso entonces yo creo que él lo hace muy bien y, claro, muy jocoso, pero muy interesante. Doña Inés de Suárez fue la primera estudiante que existió aquí formalmente, ¿no es cierto?, con el periodo, digamos, de la conquista española. Naturalmente que en el periodo previo a la conquista española había sistemas de enseñanza ya, ¿no es cierto?, en el periodo fundamentalmente de nuestro pueblo originario, pero este fue el primero que se formaliza y posteriormente, ya algunos años después de la fundación de Santiago, él nos relata la creación de este colegio, ¿no es cierto?, que pasa a ser, en su opinión, el primer colegio público. Claro, porque
es un colegio creado con la autorización, el respaldo y yo asumo el financiamiento también del Cabildo de Santiago. Entonces de ahí en adelante hay una descripción del tránsito de esta educación pública que es muy interesante de leer, es muy educativo sobre todo porque no es una simple descripción histórica, sino que alude al porqué. O sea, por qué existió este compromiso de los gobiernos, ¿no es cierto?, a partir de los años 1830 y posteriormente, muy en especial con don Manuel Montt, por la creación de instituciones de educación pública, que tiene que ver con la Escuela de Artes y Oficios, que está ahora radicada en esta universidad, desde luego con la Universidad de Chile, desde luego también con la Escuela Normal de Preceptores, que estaba aquí al frente, cuyo primer director fue don Domingo Faustino Sarmiento y su inspector general fue precisamente quien más tarde sería lo que fue el patronímico, Abelardo. Entonces, instituciones que le dieron vida a un sentido de país, que permitieron integrar al país. No hay que olvidar que nuestro país, después de esta primera época, ¿no es cierto?, de resolución de problemas políticos fundamentales después de la independencia, era un país desintegrado. O sea, habitantes de un país en Valdivia no tenía nada que ver con habitantes del país en Copiapó. Eran culturas distintas, eran hasta organizaciones, digamos, locales distintas que no tenían que ver con este contexto de la República. Y por lo tanto, los gobernantes de la época y los que siguieron durante el siglo XIX conformaron una educación pública que fue capaz de amalgamar al país, de constituirlo en una entidad, de darle sentido de república, y eso demuestra, en mi opinión, algo que es fundamental y que no podemos olvidar hoy día. La educación pública tiene una responsabilidad de Estado muy importante, en el concepto de Estado que nos representa a todos y nos integra a todos. Y en consecuencia, cuando se va perdiendo ese sentido de educación pública y se permite que se disperse, y se permite entonces que se financie como se pueda, naturalmente que se pierde el espíritu esencial que en muchos países, yo diría en la mayoría de los países desarrollados, se ha mantenido en ese concepto y con esa misión. La educación pública es esencialmente integración de país, integración de nacionalidad, y por lo tanto educación pública no es una cuestión simplemente de un bien de consumo por el cual se puede pagar o no pagar. Educación pública tiene que ver con un tema de seguridad nacional, es un tema estratégico de Estado, es un tema de historia y de proyección del país. Y yo creo que los políticos que posteriormente siguieron de esta primera época, del presidente Balmaceda, cuando se empiezan a generar una pléyade de liceos fiscales, bueno, los presidentes que siguieron, con sus distintas, yo diría, ideologías políticas, liberales de la época, liberales más de derecha, liberales más progresistas, ¿no es cierto?, radicales hacia el final del periodo, todos hicieron ese compromiso de una educación pública de calidad, de educación pública de Estado, porque era una cuestión vital para el país. Y eso fue esencialmente lo que predominó durante gran parte del siglo XX, y esa descripción está en este libro con los compromisos que hicieron primero el presidente Arturo Alessandri, que en la propia Constitución de 1925 reafirmó lo que ya estaba en la Constitución de 1833, pero hizo una cosa muy importante, declaró que había aquí independencia de la Iglesia y del Estado. Y eso es una cuestión también importante porque, claro, en 1925 ya nos dimos cuenta de que había personas que pensaban distinto y cuyo pensamiento, adscripción religiosa o esquema de valores había que respetarlo, tal como los otros. Eso primó hasta la Constitución, digamos, del año 1980, cuando se empiezan a perder, a disolver un poquito estos conceptos. Entonces creo que hay una contribución importante en esta descripción histórica que, como digo, no es pura historia, en el sentido de escribir fechas, nombres, lugares, sino de darle un sentido interpretativo a esta cuestión fundamental sobre la cual nosotros hemos perdido la brújula como país, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, creo que ahí está
la tercera importante contribución en esta segunda parte del libro que digo, digamos, que es la descripción de lo que es la educación pública chilena. En todos los países del mundo, los países que por lo menos aparecen prominentemente, ¿no es cierto?, en sus logros económicos, sociales, políticos, hablemos de Estados Unidos, hablemos de Alemania, hablemos de Japón, ¿no es cierto?, naturalmente hoy día hay que hablar de China. Existe una importante educación pública bien financiada y de buena calidad. Y la pregunta que uno se hace es por qué en estos países donde predomina el mercado, donde predominan todas estas reglas a las cuales ya nos hemos habituado, sin embargo hay un espacio importante en las políticas, en el financiamiento hacia la educación. Yo creo que esa es una pregunta que no nos hemos formulado acá, porque acá hemos concebido, diría de los años 80 para adelante y quizá un poco antes también, que la educación pública es la educación para los más pobres. Y que el que no tiene cómo pagar un colegio privado va a una escuela pública. Y por lo tanto, ese concepto de educación pública la pone como una especie de resumidero de lo que no queda, ¿no es cierto?, en esa educación que por ser tan buena se financia o se autofinancia sobre la base de esquemas privados. Y la verdad es que yo creo que la respuesta a eso es que la educación pública en todas partes del mundo es el referente de calidad del sistema. La verdad es que no hay manera de definir calidad de la educación si no es sobre la base de un buen ejemplo. Un buen ejemplo que hay que seguir, un buen ejemplo que se puede adoptar, que se puede imitar, que se puede reproducir. Pero todos estos sistemas, ¿no es cierto?, que tratan de calificar la calidad basados en distintos indicadores, en realidad miran aspectos parciales de la calidad, ¿no es cierto?, pero no ese aspecto global de calidad que al ciudadano debería interesarle. En todas partes, esa calidad es introducida por el Estado a través de un buen sistema de educación. Y ese buen sistema de educación es el referente para el desarrollo de todo el resto del sistema. Nosotros hemos perdido esa noción y eso está claro en la discusión, ¿no es cierto?, que él hace sobre los temas de política, que hoy día nos preocupan, y nos preocupan porque en realidad son el resultado, las situaciones que estamos hoy día observando de los desarrollos de los últimos 30 o 40 años. Desarrollo que hemos propiciado desde la democracia y también, por cierto, desde la dictadura. Y él señala aspectos que a mí me parecen vitales y que han estado en discusión permanentemente, ¿no es cierto?, que tienen que ver con formación de profesores. Yo estoy de acuerdo con él, que ahí tiene que haber una iniciativa de Estado. Esto no se puede dejar ahí a que el mercado a ver si lo arregla. Eso es un desastre, francamente. ¿Cómo es posible que las escuelas de pedagogía en el país tengan promedio de acreditación de 3 años? En un máximo de 7. Eso en escala de notas es un chato. Así de claro. Y por lo tanto tenemos ahí un problema. ¿Cómo es posible que no tengamos una formación temprana de profesores como se hizo con las escuelas normales de la época, que fue un gran error haber comenzado a desarticularlas a fines de la década del 60 y naturalmente hacerlas desaparecer formalmente, digamos, en la década del 70? Ahí quedamos, ¿no es cierto?, absolutamente desprovistos de formación y de selección de profesores. Profesores necesitan ser seleccionados adecuadamente porque lo que queremos son personas con vocación para enseñar. No queremos ahí personas que no han quedado en otras carreras, como es lo que nos ocurre hoy día, ¿no es cierto?, en promedio. Entonces creo que ahí hay un tema fundamental que él lo señala muy bien. Hay otro tema que naturalmente es el tema del financiamiento. O sea, nuestro país está invirtiendo en educación muchísimo menos de lo que está gastando en defensa. Defensa es importante, seguridad nacional, pero menos importante que la educación como seguridad nacional. Y entonces este problema no se ha resuelto, no se ha abordado, y yo no veo en las discusiones políticas, ¿no es cierto?, nada que efectivamente mire estos problemas. El día de ayer fui invitado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a comentar sobre el proyecto de ley de rebaja de las tasas del crédito con aval del Estado de 6% a 2%. Eso es importante. Pero a mí me sorprendió el nivel de restrictivo, poco imaginativo, poco comprometido
para discutir una cuestión de esa importancia. Porque se modifica el sistema de tasas, pero no se modifica nada más. O sea, las universidades van a seguir siendo tan caras como son hasta ahora, y nadie sabe por qué. En segundo lugar, los aranceles de referencia van a seguir siendo calculados con una fórmula esotérica que realmente nadie es capaz de explicar. En tercer lugar, las carreras universitarias van a seguir durando en promedio 7 años, lo cual hace, ¿no es cierto?, que los compromisos financieros que adquieren los estudiantes sean realmente inviables, en mi opinión, porque un estudiante que estudia 7 años, ¿no es cierto?, a los costos de las universidades de hoy día, especialmente en las carreras más caras, sale endeudado en 5 años de su ingreso. Y como tiene que seguir estudiando y además se supone que tiene que casarse y tener familia, entonces tenemos un problema que no estamos manejando adecuadamente. Y esas cosas no existen. O sea, hoy día el político mira los problemas en chiquitito. Y los problemas en chiquitito, además en corto plazo. O sea, ¿qué va a pasar de aquí al próximo año? Cuando hay elección. La mirada de república, la mirada de país, la mirada comprensiva de estos problemas está ausente de las decisiones políticas, y yo francamente lo lamento mucho, porque vamos a seguir arrastrando problemas, ¿no es cierto?, porque en esta jirafa con orejas de burro, que es la educación, hoy día le estamos poniendo cola de caballo, ¿no es cierto?, y vamos a hacer otra serie de transformaciones que al final va a ser un animal irreconocible, pero que va a seguir acumulando protestas, insatisfacción de la gente, de los estudiantes, por cierto, y de los educadores, naturalmente, y que todos sentimos que aquí no se están abordando los temas fundamentales. Esos temas siguen pendientes y lo señala muy bien, ¿no es cierto?, el autor. Y además que creo que hay otra cosa interesante que él también se preocupa de plantear: desmitificar algunas cosas. Aquí en algunos lugares, digamos, se ha transformado al lucro como el problema, y el problema no es el lucro, se ha planteado insistentemente. El problema no tiene que ver con el lucro, sino con la calidad de la educación. ¿Cuál es el problema del lucro? Y yo suscribo plenamente lo que él dice, que no se puede lucrar con recursos del Estado. O sea, si el Estado pone plata, de esa plata no se puede sacar ganancias para que se la lleven los privados. Y eso a mí me parece un principio indiscutible del punto de vista de la política fiscal, del punto de vista de la política social, económica y del punto de vista, yo diría también, ético, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los recursos del Estado están destinados para ser empleados en propósitos de Estado y no para ganar plata con eso. Ahora, si los recursos son privados, como él bien lo dice, muy bien, el privado pone plata, el privado gana plata, está bien que se la lleve, ¿no es cierto? En eso yo creo que no debe existir ninguna cuestión. Por lo tanto, este tema que de nuevo en la discusión política es lucro o no lucro, el tema es un poquito más delicado y yo creo, digamos, de que es muy malo, ¿no es cierto?, especialmente para los políticos buscar estos mitos, ¿no es cierto?, porque entonces ahora, una vez que se diga ya no hay lucro, entonces se solucionó el problema. Pero al día siguiente vamos a seguir teniendo exactamente los mismos problemas y quizás peores por las distorsiones que eso nos va a crear. Yo creo entonces, digamos, que este libro es una contribución, lo digo muy sinceramente, no por ser amigo de Carlos, por tener relaciones también muy fraternales con él, sino porque creo que es un aporte a una discusión que hoy día se ha mirado en chiquitito. Hoy día la política se mira en chiquitito. Este gran debate que plantearon los estudiantes, ¿no?, que yo encontré muy saludable cuando se dice, mire, aquí lo que nosotros queremos es más calidad y mayor equidad. Y eso me parece a mí absolutamente importante. Bueno, terminamos discutiendo ese gran tema en el presupuesto del año 2012. Y si eran 400 millones de dólares, o eran 130 millones de dólares, o no sé cuánto, porque al final el problema se achicó. Y quedó en la medida, ¿no es cierto?, de la visión de los políticos. Un problema para el próximo año. Entonces, si este año se vuelve a plantear el problema, a lo mejor vamos a terminar discutiendo el presupuesto del año 2013, con otras características, porque hay otras elecciones en el 2013, ¿no es cierto?, y también habrá otras elecciones en el 2014. Ese es el límite en el que políticos de todos lados, en esto no acuso solamente a los políticos de derecha, los políticos de la concertación, los políticos de todos lados, tienen esta mirada limitada, insuficiente, frustrante, y que está
está creándole al país problemas, y yo lo único que quería es que el país vuelva a tener políticos con la visión de los políticos del siglo XIX, que independientemente de sus banderías, independientemente de sus posiciones en temas más profundos de las definiciones políticas, tenían un compromiso de país, tenían un compromiso de